Bienvenidos a un capítulo especial de Smooth Operators, donde lo que vamos a hacer hoy es comentar la película de la Fórmula 1 que tanto Guille como yo fuimos a ver este pasado sábado. ¿Qué te pareció, Guille? Así de buenas a primeras. Vamos a recalcar que vamos a hacer esta primera parte sin spoilers, lo Sí, digo por si alguien está entrando a este vídeo con miedo. Vamos a hacer mini conversación de... intentaremos que no sea muy larga, sin spoilers, sin comentar muy en detalle la película, evidentemente, para no fastidiársela a nadie, y ya que cada uno decida si la quiere ver, y luego marcaremos en la línea del tiempo donde empezaremos a hablar con spoilers y hablaremos de muchas referencias y cosas interesantes de la película, pero evidentemente las metemos en ese pack con spoilers para, como decía, no fastidiarle a nadie la experiencia. Si alguien efectivamente. está entrando en este vídeo sin haberla visto, que también lo dudo, pero bueno, siempre hay que ser un poco cautos en estos casos. Entonces, ¿qué me ha parecido? ¿Qué me ha parecido? Mira, estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos Sainz, con lo que dijo Carlos Sainz después de salir de esa premiere que hicieron hace unas semanas, en la que invitaron a los pilotos, en la que dijo: si eres un friki o una persona muy metida en cómo funcionan las cosas de la Fórmula 1, vas a ver ciertos problemas o vas a estar, no te va a parecer muy bien ciertas decisiones o vas a estar todo el rato diciendo esto no funciona del todo así. Pero una persona que tal vez no esté tan metida en muchas cosas de la Fórmula 1 o que simplemente la siga con la distancia y sea un apasionado de las películas de competición, de deporte, de carreras, pues creo que le va a gustar, que la película va a funcionar muy bien. Eh, Creo que está muy enfocada a este tipo de público. Al final no deja de ser un blockbuster contextualizado en la Fórmula 1, protagonizado por un Brad Pitt, que luego podemos comentar luego qué nos parece el personaje que nos ha dado. Y, y lo que decía, yo creo que nosotros ya podemos catalogarnos, ¿no?, dentro de la categoría de ser un poco freaks, después de no sé cuántos vídeos que hemos hecho. Y creo que si haces el ejercicio de voy a quitarme el casco de todo lo que sé de Fórmula 1 y vengo un poco a disfrutar, la película es tremendamente disfrutable. Como digo, está muy enfocada a un público que está muy enfocada a atraer un público nuevo, y por eso creo que al final hacen mucho el ejercicio de intentar presentar distintos conceptos de la Fórmula 1, como el tema de las mejoras, el tema del desarrollo técnico, que si el equipo de boxes, sanciones técnicas, sanciones en pista, rivalidades en pista, la gloria de la victoria. Todo esto también lo hace a veces de una forma un poco cliché y simplona, que pues luego podemos entrar si tal vez es un poco tonta, pero creo que en general funciona muy bien y entretiene para 2 horas y media de película que es. Ahora bien, y luego hablaremos un poco de la parte técnica, que también es un punto súper fuerte de la película y de la dirección y tal, pero aun con todo, creo que se me ha quedado corta en algunos aspectos como película, y comparándola con otras películas del género así como Rush, creo que es la que tiene más la gente en la cabeza, la película que cuenta la historia de James Hunt y Niki Lauda. A mí me ha faltado en este caso, por ejemplo, emocionarme mucho más en algunas partes. Y creo que el desarrollo de personajes en algún momento es un poco cliché y sencillo, pero en general entiendo que la película esté funcionando tan bien, está siendo un éxito en taquilla, ya incluso se está hablando de segundas partes. Y vale, voy a resumirlo. Yo lo disfruté sabiendo dónde me estaba metiendo. Sí. A ver, coincido contigo en muchas cosas. Para no repetirme, si alguien va con la idea de ver un Rush 2, en el sentido de una peli profunda que explora muy bien la relación entre los pilotos e intenta beber bastante de lo que fue, obviamente dramatizándolo como peli, que se olvide, ¿vale? Esto es más una peli del estilo Top Gun, ¿de acuerdo? Pero obviamente con coches de la Fórmula 1. Y no sé hasta qué punto incluso Top Gun es más verídica, depende de qué, depende de qué momentos. Pero bueno, que eso, que la idea de esta peli es hacer exactamente lo mismo que se hizo con Drive to Survive, que es atraer a más público al deporte de la Fórmula 1 y tocar con pinceladas distintas partes para que veas que es un deporte que juega con la estrategia, que juega con la tecnología y que obviamente también juega con el ego de los pilotos en sí. Entonces, yo Ujú. creo que esa parte la trabaja muy bien. Yo se la he recomendado a mis padres, es decir, yo creo que es una peli que, tal como dices, es muy disfrutable para verla por la tarde o un día cualquiera, así
para entrar y salir bien del cine, ¿sabes? No para decir, ostras, qué peli me acabo de tragar y cómo ha cambiado mi vida. No, pero para salir y decir, me ha gustado, creo que sí que vale la pena. Y Es que es como... sí, sí. Me iba a decir, es como ir a ver... Siempre hago la misma comparación. Es como ir a ver Gladiator y esperar una rigurosidad histórica Claro. en lo que estás viendo, ¿no? Yo quiero ver a tíos pegándose en un coliseo y que entren leones, que entren mamuts, si hace falta, y que entre todo. Pues aquí es un poco Sí. buscar esa espectacularidad también del cliché de la Fórmula 1, de la fama, de las batallas al límite, maniobras súper arriesgadas, estrategias también muy al límite, la rebeldía de los pilotos, todo eso pues concentrado en pocos momentos. Y claro, al final da una imagen de Fórmula 1 que no es muy real. Sí. Pero creo que para el público y para entretener es ciertamente divertida y entretenida, y creo que la parte donde más brilla esta película es en la parte técnica, que eso sí que es innegable el trabajo que hay detrás. Que además, tú mencionabas Top Gun, es que precisamente es el mismo director de la segunda parte de Top Gun Maverick, Kosinski, que además lo interesante, que se nota mucho que ha bebido de otras películas. Por una parte se nota mucho que viene de dirigir Top Gun 2, bueno, Top Gun Maverick, que fue un pelotazo en taquilla en 2022, y que además hablaba también de que como tú has dicho, Drive to Survive, ¿no? Que acercaba a un público, quería acercar a un público, pues al final él decía en rueda de prensa que terminó de ver Drive to Survive y decía, no se ha plasmado bien cinematográficamente cómo es la Fórmula 1. Y por eso también involucró a gente como Bruckheimer, Bruckheimer, no sé cómo se pronuncia el apellido, que es productor, que también fue productor de Top Gun. También fue productor de Days of Thunder en los 90, que fue dirigida por Tony Scott, que dirigió... Top Gun 1, perdón, se me ha ido la cabeza. Entonces, hay como muchas referencias a nivel cinematográfico, tanto en Days of Thunder, que creo que he puesto una foto por ahí, como evidentemente en una película de Fórmula 1, que es Grand Prix, que es de 1966. Sí. Último comentario, antes de entrar, y como recomendación personal, es posible que cuando miréis la peli, si no la habéis visto ya, haya partes donde os cueste meteros dentro de la peli. Porque obviamente, como pasan hollywoodadas o como quieras llamarle, pues es difícil empatizar porque dices, así las cosas no funcionan en el mundo real, ¿vale? Entonces, yo esto os lo dejo porque yo así me sentí en algunos momentos de la peli. Pero bueno, dicho esto, aún no empezarán los spoilers, vamos a enseñar las referencias cinematográficas que dice Guille, y a continuación, pues en el momento en el que ya saquemos el primero, os lo decimos, y a partir de aquí, la gente está avisada, si quiere continuar con el vídeo, ahí ellos. Entonces, primer punto, Bueno, ¿este es el coche? Sí, perdona. no, simplemente podemos empezar a comentar cosas ya, todavía sin spoiler. Esto se ha visto, Sí. bueno, que haya estado siguiendo un poco el rodaje de la película, que al final utilizaban coches de Fórmula 2 adaptados a la Fórmula 1. Y además, una cosa que creo que está bastante conseguida es intentar integrar esta película dentro de una temporada de Fórmula 1. Se ve a los pilotos, se ve a jefes de equipo, y luego entraremos más en detalle de esto. Pero técnicamente, el mérito que ha tenido a nivel tecnológico la grabación de esta película, hombre, pues se nota un trabajazo increíble, sobre todo porque han trabajado, por ejemplo, en el desarrollo de cámaras mucho más pequeñas con Sony, porque explicaba el director que para Top Gun, claro, tú un avión le puedes meter muchas más cámaras y mucho más peso, aquí tienes que hacer cámaras mucho más pequeñas. Y también con Apple para desarrollar cámaras muy pequeñas para meterlas en el casco de los pilotos y dar esa sensación todo el rato de velocidad. Y aquí vemos un poco pues este coche con todos estos brazos y las cámaras y tal para conseguir las imágenes que han conseguido. Que esto, como decía, era un poco también lo que se tuvo que hacer en su momento. Estoy hablando de hace 50 años en la peli Grand Prix, que también tiene unas imágenes impresionantes. Es una película de 1966 que tampoco voy a entrar en detalle de ella. Recomiendo verla más como documento histórico, porque mola mucho ver cómo era la Fórmula 1 en aquella época. Pon la foto siguiente, porque se ve cómo era Mónaco, cómo eran otros circuitos, y da miedo. Yeah. No tanto por el argumento, pero da miedo ver cómo eran los circuitos. Y nada, pongo aquí un poco que donde el tipo de planos que se están dando y tal recuerda mucho a aquella película, y se nota que también hay cierta referencia a la hora de grabar la película. Y creo que, sin entrar en mucho spoiler,
podemos dejarlo por aquí y ahora a partir de ahora, si eso, empezamos a hablar con spoiler de todo lo que ha sido, de todo lo que ha sido esta película, referencias constantes que hay a la Fórmula 1 y también un poco los personajes, ¿no? que nos ha dado la película de Fórmula 1 con Brad Pitt capitaneando el Sí. reparto. Y empezamos con esta, si quieres. Bueno, esta... No es que empezamos con esta, empezamos con el principio de la peli, ¿vale? Es decir, dejo esta imagen porque será la primera imagen que tenemos así como referente. Pero la peli, ¿de acuerdo? Empieza con un Brad Pitt que se va a correr las 24 horas de Daytona. Y el máquina se despierta tranquilamente en su furgo, coge el casco, se mete dentro del coche y en la primera vuelta, yendo séptimo, se adelanta a 4 o 5 coches y termina el Steam, obviamente, en primera posición, amenazando al siguiente piloto que, pobre de él, que pierda el liderazgo. Entonces, esto es algo que ya vimos y que me hizo mucha gracia a mí en el Gran Turismo, de lo fácil que se supone que es adelantar y acercarse al coche de delante en el mundo de las carreras cinematográficas, cuando todo el mundo sabe perfectamente que en este mundo recortar medio segundo te puede llevar tranquilamente 4 vueltas. Entonces, bueno, esto, para cualquier fan de las carreras, estoy convencidísimo de que gracia le hará. Pero es lo que dijimos luego, es una clara declaración de intenciones de lo Sí, que va a ser esta película. sí, sí, Es sí. decir, aquí no van a regir, esta película no va a estar regida por las normas habituales en las cuales funciona una carrera de motorsport y menos una carrera de 24 horas. Aquí si sale Brad Pitt a correr, va a adelantar a 25 tíos, aunque sea en una carrera de 24 horas donde normalmente están todos súper separados, además en la parte de noche, y la carrera se va a resolver en 3 curvas, porque los va a adelantar a todos en 3 curvas. Y ya en ese momento te dicen esto y tú pues lo aceptas. Y aquí he puesto la imagen esta de Days of Thunder un poco para que se vea la referencia a nivel de recursos, ¿no? De escenarios, y porque al final me hace mucha gracia como en el cine muchas veces es, ¿quieres poner a tu personaje reflexionando, pensando o esperando? Que ponga una lavadora. Y es un recurso muy habitual y vi la comparativa y dije, es que literalmente es la misma escena, es el mismo plano. Efectivamente. Bueno, después de esta carrera, lo que vemos es un Brad Pitt, en general, que está viendo cuál es su siguiente reto. Simplemente estamos viendo que quiere conducir por conducir. Y se le acerca a Javier Bardem, que es el director, el CEO, del equipo de Apex GP, ¿vale? Diciéndole que necesita otro piloto, porque mágicamente su piloto ha fichado por otra escudería y se ha ido en mitad de la temporada, porque esto sabemos que es muy típico también en el mundo de la Fórmula 1, que en el mercado de invierno se te lleven a tu piloto principal. Y Brad Pitt, que con sus en amables... verano. Sí. Sucede en verano, porque Sí, sí. eran 9 carreras. O sea, Sí. es una muy situación loco. cuanto menos curiosa. Es muy loco. Pero bueno. Y tienes un Brad Pitt con 60 años al que Javier Bardem se le acerca y le dice: ha llegado tu momento. Y obviamente Brad Pitt termina diciendo que sí y saltando en el coche sin absolutamente ningún tipo de déficit físico, porque como todos sabemos, cualquier piloto que corra karts, y no estoy menospreciando obviamente las 24 horas de Daytona, pero quiero decir, la exigencia física de esas velocidades no es la misma probablemente que la que te puedas encontrar en Fórmula 1 con todas las fuerzas G, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, tan fácil como no, me meto dentro del coche y a correr. A ver, aquí también se nos contextualiza un poco el personaje de Brad Pitt, de Sonny Hayes, que era un piloto de Fórmula 1 de los 90, debutante, súper joven, futura promesa, que además dicen que corrió con Senna, corrió con Mansell, y tiene un accidente catastrófico que le obliga a retirarse. Entonces, este accidente realmente está inspirado en un incidente real, de un piloto real, que lo hemos puesto aquí. He pixelado la zona donde sale el piloto porque es una escena, una imagen un poco Turbia. dura y digo, no sé si a lo mejor Sí. puede afectar sensibilidades. Al final, él sobrevivió, lo digo que eso siempre descarga un poco visualmente de la escena, pero bueno, si uno quiere buscar la imagen, que literalmente que haga la búsqueda que ponemos aquí de Martin Donnelly, que es el piloto en el Gran Premio de España en el circuito de Jerez en 1990. Y es un incidente muy parecido al que se muestra en la película. Lo que pasa es que el contexto en el que sucede, el de Sonny Hayes, el del personaje de Brad Pitt, es muy distinto. Sí que es cierto, sucede en el Gran Premio de Jerez.
el real de Martin Donnelly, que tuvo este accidente, que luego tuvo que retirarse de la Fórmula 1 porque salió mal parado, sobrevivió, pero no salió físicamente al 100% como para seguir compitiendo. Fue durante los entrenamientos libres de ese Gran Premio de España en el 1990. En el caso de la película dicen que es luchando cuando está intentando hacer un adelantamiento contra Ayrton Senna durante la carrera. Y además, una curiosidad, que esa escena que se graba en la película no sucede no está grabada en Jerez. Está grabada en el circuito de Brands Hatch, que es un circuito de Inglaterra, donde se intercalaba con Silverstone para celebrar el Gran Premio de Gran Bretaña, hasta el 87 creo que fue, luego ya fue Silverstone siempre. Entonces es un circuito también muy histórico dentro de la Fórmula 1. Y grabaron esa escena ahí, supongo que por disponibilidad del circuito de Jerez, no lo he entendido muy bien, pero nada, era como aquí el apunte este. Y aquí ya podemos pasar al siguiente punto, que es también una de las personas en las que se ha inspirado el personaje, esto lo ha dicho el director, es Fernando Alonso, porque dice que Sonny Hayes, siendo tan mayor, al final es perro viejo y le vamos a ver utilizar todas las técnicas posibles al límite de la legalidad para sumar puntos. Entonces, esto nos lleva a lo que sucede en una de las carreras, que es en el Gran Premio de Hungría, que es completamente inverosímil, y los que hayáis visto la película supongo que estaríais flipando. Es una clara parodia al Crashgate. Sí. Ese safety car provocado por Nelsinho Piqué para que saliera un safety car y Fernando Alonso pues acabara ganando la carrera. Eso fue un caso de hace 17 años que tampoco vamos a explicar muy en detalle, pero bueno, que al final todos esos incidentes provocando banderas amarillas, o sea, safety cars, llegan a un momento que es hasta paródico. Sí. Es tremendo. Ahora hablaremos de las estrategias. Respecto a su entrada, que comentaba antes Guille también para contextualizar, puntos importantes a destacar. Uno, el primer momento en el que se monta el coche, se está mirando de lo mal que es su rendimiento y está yendo literalmente una décima por detrás del piloto principal en ese momento de Apex GP, ¿de acuerdo? Es decir, si nos preocupamos de que su Noda vaya, pues no sé, entre 3 y 4 décimas por detrás de Max Verstappen, estamos hablando de que ese hombre se sube el coche por primera vez sin tener ni puñetera idea de cómo funciona un Fórmula 1 de hoy en día, un supuesto Fórmula 1 de hoy en día, y de golpe, se marca una vuelta donde literalmente termina como 1 o 2 décimas por detrás del piloto principal. Piloto principal, rookie, ¿vale? No tiene la cara de Antonelli, es un jambo de 33 años. ¿Vale? Entonces, lo digo también para que la gente piense, hostia, un rookie, veré a Kimi Antonelli, un chaval que acaba de cumplir 18 años. No, tiene 33, es más grande que Carlos Sainz, ¿vale? Que es, no sé si ahora mismo el tercero o el cuarto piloto más grande de la parrilla. Pero bueno, todo el tema del Además, sí, perdón. De todo eso también, ahí creo que hay una referencia a la frase esta de Niki Lauda llamando shitbox al Ferrari. Sí, es verdad, es verdad. Cuando llaman shitbox al coche, no sé, creo que iba por ahí, el que le llamen así, rollo, que la pille el que pueda. Sí, no, básicamente. Lo del Crashgate por eso fue todo el tema de Hungría, ¿verdad? Sí, antes, cuando va provocando safety cars y todo esto, que cuando directamente va por los carteles de frenado, digo, ¿pero esto qué es? Sí. A ver, en esta peli hay 2 carreras concretas cuyas estrategias tú las ves y son muy duras de ver. Primero es Silverstone. Bueno, Silverstone aún no tanto, perdón. Silverstone básicamente lo que se hace es lo que vimos de Carlos Sainz, que esperábamos que hiciese como referencia a la película este fin de semana, que es básicamente no salir en la vuelta de formación para así poder llegar con los neumáticos súper calientes a la línea de salida. Sí, algo que no estaría permitido tal y como lo hace Brad Pitt en la peli, pero licencias creativas que a mí me encanta que se tomen, también te digo. Sí, efectivamente. Y después, yo diría que aquí a nivel estratégico tampoco pasa mucho más, ¿verdad? No, bueno, tiene una primera vuelta tremendamente increíble en la que adelanta 25 pilotos, pero acaba quedando en nada. Sí, y acaba chocando con su compañero de equipo. Clara referencia a 25.000 incidentes entre compañeros de equipo que ha habido en la Fórmula 1. Sí. Y una cosa también técnica, Guille, que me imagino que quieres recalcar que se ve ya de buenas a primeras en este GP, es el tema del petardeo. Sí, como he dicho antes, utilizan coches de Fórmula 2 para grabar estas escenas, aunque con el equipo Mercedes lo reajustaron para que tuviera equipo de
sistemas de coche de Fórmula 1 y pareciera más un coche de Fórmula 1 actual, pero el motor realmente no deja de ser el Mechachrome este que tienen los F2, que es un motor V6 con un turbo. Con un turbo. Entonces, lo curioso de todo esto es que, claro, estos motores hacen este petardeo porque al reducir marchas, al bajar velocidad, para que el turbo siga girando, lo que hacen, tampoco voy a entrar en muchísimo detalle, pero como estos F2 no tienen parte eléctrica, que normalmente en el F1 mantendría las revoluciones del turbo, ¿vale? Para que siga dando esa respuesta con el MG-Watch y tal, ¿vale? Lo digo así y paso de tema. Lo que hacen aquí es hacer que parte del combustible reaccione en el escape y así el turbo sigue girando y no tienes lo que se llama turbo lag, ¿vale? En resumidas cuentas, los coches de F2 hacen este petardeo aquí, pero cuando han grabado, evidentemente, como los han juntado con los coches de F1, pues han tenido que añadir con CGI el petardeo en los coches de F1 que normalmente no hacen esto. Claro. Entonces es una curiosidad que dices, ostras, no me había fijado que el Red Bull hacía esto. Es que el Red Bull no hace eso. Es en la película que le han tenido que añadir por CGI. Entonces, esto como dato, y después del GP de Silverstone, ¿vale? Viene el de Hungría, pero entre estos dos GPs pasa algo fantástico. Y es que, como nos podemos imaginar, tenemos la primera directora técnica de la Fórmula 1, que obviamente es interpretado por una actriz muy guapa, y que de buenas a primeras sabes perfectamente que se va a terminar enrollando eventualmente con Brad Pitt. Entonces, aquí ya tienen el primer, bueno, como la primera reunión para ver cómo funcionan las cosas, donde Brad Pitt le dice que se tiene que mejorar el coche. Aún no llegamos en las mejoras, ni en los comentarios, ni cómo después estas mejoras se aplicarán al coche, porque es tremendo, ¿vale? Pero bueno, aquí ya tenemos una primera intro donde sabemos lo que pasará. Ahora, vamos al tema del Crashgate. Vamos a analizar esta carrera. Esa carrera de Hungría es tremenda. Por favor, repásanos algunas, porque es que a lo mejor ni te acuerdas de todas las cosas que suceden allí. Porque es muy loco. Revienta no sé cuántos alerones al no dejarse pasar. Bueno, básicamente revienta alerones y cuando directamente se ve completamente superado por la situación empieza a estamparse contra carteles de frenado. Girando todo por expand y provocando safety cars y dices, a ver, eso es la realidad. Este tío tendría una bandera negra desde hace ya 3 accidentes. Ni a Liam Lawson le han permitido tanto. Es tremendo, cuando lo estuvimos viendo nos estábamos obviamente descojonando porque dices, tío, esto no tiene absolutamente ningún sentido, no te permitirían ni media, ¿vale? Pero bueno, gracias a esto hace que Apex GP sume sus primeros puntos en la temporada, que por cierto, su objetivo, porque la gran misión que hay en esta película es conseguir una victoria, con un equipo que aún no ha conseguido ningún punto. También sabemos que esto es perfectamente viable en el mundo de la Fórmula 1. Pero bueno, McLaren, tío, 2023. Sí, exactamente igual. Bueno, a raíz de eso, de acuerdo, como hace este gesto de sacrificio para conseguir que el equipo sume puntos, Brad Pitt ahora ya se acerca a la directora técnica y le dice, oye, Que tú no sabes. exacto, oye, nuestro problema no está en las rectas, está en que no podemos seguir con el aire sucio en las curvas, por lo tanto, tenemos que solucionar esto. Y la tía dice, hostia, tienes razón. Bueno, primero le cuestiona el simulador, porque dice, oye, del simulador se puede hacer que el coche, el aire te llegue de distintos ángulos. Y dice, no, es solamente aire recto. Bueno, no sé, una conversación que dices, ¿qué? Y total, que le dice eso. Y dice, vale, no te preocupes, para Holanda tienes las modificaciones. Pero es lo que decía yo antes. Aquí, al final, yo veo que están intentando explicar todo el concepto de que los coches se mejoran, de que hay un desarrollo técnico, de que hay un túnel de viento. Y lo reducen a hay una persona haciendo cálculos con un ordenador. Y esta persona va a traer unas actualizaciones que se montan como quien monta un Lego, que eso también es bastante gracioso, y esas actualizaciones van a dar un salto de calidad. Entonces, esto, para contextualizarlo, a una persona que no sabe nada de Fórmula 1, pues lo ha reducido a este caso tan extremo, que además tienes el personaje que es esta directora técnica, que es Kerry Condon, también,
actriz bastante conocida también. Yo la vi, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Esto de Inisherin, sobre la guerra, sobre la guerra civil irlandesa, da igual, me estoy aquí desviando. Pero bueno, que tienes hasta a ella haciendo de directora técnica aerodinamicista del equipo y luego está como ingeniera de pista. A la vez está pluriempleada. Que bueno, al final, eso es lo que digo, intentan como contextualizarte en el equipo, ¿vale? Tienes el jefe técnico, tienes el CEO, tienes el equipo de boxes, que esto también te lo explican dándoles ese medio desarrollo a esta mecánica que se encarga de también hacer los pit stops. O sea, al final intentan, pues poco a poco ponerte las piezas que formarían el puzzle de un equipo de Fórmula 1 y el desarrollo de un coche de Fórmula 1, pero es lo que decía, a veces lo hacen tan simple que visto así a la que te enteras un poco o a la que has estado siguiendo más en detalle este tipo de cosas, dices, esto no tiene mucho sentido que sea así. Pero vale, venga. Pero es lo que digo, hay que eh, dar manga ancha a este tipo de licencias creativas. Sí, sí, sí. No, no, sin duda. Pero bueno, le dice eso, ¿vale? Y después saltamos al siguiente GP, donde básicamente Brad Pitt vuelve a hacer exactamente lo mismo de Hungría, con técnicas y estrategias que en cualquier otro momento pues no servirían absolutamente para nada, que es con el tema de Monza, ¿vale? Llegamos a Monza, donde está forzando, otra vez con esas estrategias de perro viejo, a que ahora, mágicamente, el segundo piloto gane la carrera, ¿vale? Y esto solamente lo comento, ya no tanto por la trama en sí, sino porque tenemos una referencia a un par de cosas de la vida real. Que es que, bueno, en el momento en el que este piloto tiene que estar luchando por la victoria y adelantar a Max Verstappen, hace una cosa que Sonny Hayes le recomienda no hacer, y debido a esto, pues, sale volando. Y a partir de aquí, Guille, te dejo. A ver, yo creo que este incidente así volando enlaza como bastantes referencias dentro de lo que ha pasado en la Fórmula 1, que esto realmente pasó en Fórmula 3 en 2019, que es en la salida parabólica había unas salchichas en la escapatoria. Es que realmente todo esto era grabado antes y decidieron poner pista, a poner escapatoria con asfalto y pusieron unas salchichas. Y entonces en 2019 fue que Alex Peroni se salió en F3 y salió volando. No voló tanto porque en la película lo han exagerado un montón. De hecho, él salió bien, salió ileso del incidente, pero aquí lo han hecho como el accidente súper catastrófico, vuela por detrás de las protecciones y aterriza el coche totalmente en llamas, que claro, esto es yo aquí también vi muy referencia a lo de Niki Lauda con el coche en llamas, que Brad Pitt se bajara a ayudarle, es también lo que se cuenta con Arturo Merchario, que salió a ayudarle, que no es el único, ha habido más casos en el cual un coche en llamas se ha producido un coche en llamas en medio de la pista y alguien se ha parado a ayudar. Es una escena que en los 70, 80, pues desgraciadamente era habitual. Y también creo que un poco a lo que pasó con Grosjean, a la gente le pillará un poco la memoria más fresca con lo que pasó en 2020 con el coche completamente en llamas. Aunque en este caso fue un operario de ahí que fue a sacarlo, no un piloto. Entonces, aquí enlazas un par de referencias más el intento este de Sonny Hayes de frenar a todo. A mí me recordó a Magnussen frenando a todo el mundo para que Hülkenberg se escapara en Miami 2023. Haciendo taponazo increíble. O Pérez reteniendo a Hamilton para que le pillara a Verstappen. Estas maniobras así defensivas de vamos a bloquear. Sí, 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 no, súper mágicas, pero bueno. Entonces tenemos esto, y a continuación, ahora no me acuerdo exactamente dónde era, si era justo antes o justo después, pero llegan esas mejoras, ¿vale? Y lo chulo de esas mejoras es que tú las ves y como las instalan, yo creo que hacen un homenaje a toda esta colaboración que está teniendo ahora mismo la Fórmula 1 con Lego. Porque básicamente cogen una pieza del suelo y hacen... la insertan y ya está. Esa es la mejora. Y gracias a eso han solucionado obviamente el problema del aire sucio, que por favor nos cuenten cómo lo han hecho, y aún así no han sacrificado, obviamente, porque esto es lo que nosotros nos pensábamos de, oye, si sacrificas el tema del aire sucio, después por lo menos cuando corres en aire limpio, pues vas a tener problemas, ¿no? Obviamente no. Entonces meten esas mejoras y a partir de aquí pues obviamente hacen el salto que hizo McLaren en 2023, donde pasaron a ser el peor equipo de la parrilla a uno de los mejores. Y todo va bien hasta que sucede otra referencia al mundo de la Fórmula 1. Sí, todo esto de que unos papeles demuestran que las piezas no han sido producidas por ellos. No sé exactamente cuál es la ilegalidad que se comete, pero
Yo creo que esto es una referencia el Spygate de Ferrari, McLaren, cuando un ingeniero de Ferrari estaba filtrando información. Y a 1000 casos de filtración de documentos técnicos que ha habido históricamente en la Fórmula 1. El más famoso es el Spygate, creo yo, de los últimos 20 años. Pero esto ha sido algo que ha sucedido más de una vez. Y las 1001 acusaciones, por ejemplo, ahora tenemos de Christian Horner a las ruedas de McLaren, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es lo que decía. Quieren presentar cosas del mundo de la Fórmula 1 y lo concentran todo de golpe. Y a este equipo le sucede todo lo bueno y todo lo malo en 3 carreras. Efectivamente. Por cierto, una cosa que me he olvidado de mencionar en este momento, que es cuando hay todas estas carreras, se reutilizan frames, bueno, no solo frames, sino vídeos de adelantamientos reales, como es por ejemplo este caso de aquí de Hamilton y Leclerc, donde se sustituye a Sonny Hayes por Hamilton. Entonces, que sepáis que también vais a poder ver, bueno, si no lo habéis visto ya, pues estas referencias de adelantamientos en casos reales. Pero bueno, y después de todo esto, ¿vale? Obviamente hay una situación o un momento así más o menos complicado porque tenemos que, debido a esto, les impiden poder correr con las piezas que tocaban. Brad Pitt también aprovecha para enrollarse, obviamente, con la directora técnica. Bueno, cosas que normalmente suceden en el mundo de la Fórmula 1. Y ¿vale? Debido a que después, pues, obviamente, no sabes cómo, pero se soluciona el tema de las piezas y pueden volver a meterlas. Y Brad Pitt hace una aparición estelar otra vez para correr esa última carrera, ¿vale? Pues llegamos a Yas Marina, cosa que no hemos comentado. El calendario se lo ventilan por donde lo salen los cojones. Es decir, en momentos donde no se tenía que correr en Bélgica, se corre en Bélgica, en Holanda, Silverstone también se corre después del verano. Lo que sí que respetan es que el último circuito es el de Yas Marina. Bueno, y Las Vegas también cuadra, más o menos. Las Vegas también cuadra, es verdad. Las Vegas... Eché de menos que hicieran el alcantarillazo, pero evidentemente no se iban a atrever. Sí, como es un circuito de la Fórmula 1, no se van a atrever a hacer broma de eso, ¿eh? Efectivamente. Pero bueno. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues, más allá de que la carrera empiezan donde los dos pilotos, porque han pasado de ser medio enemigos a ser amigos ahora, obviamente, pues están más o menos liderando la carrera o están bastante arriba para poder ganarla, que recordemos es el objetivo principal, y sucede otra referencia, que es este de aquí. Bueno, yo creo que esta la vimos todos con ese final de bandera. Bueno, realmente fue un safety car en aquel entonces, con Latifi en el Mundial de 2021, que acabó decidiendo el Mundial de 2021 con todo lo que pasó. Esta vez lo han simplificado mucho, provocando tal vez una bandera roja muy tonta. Realmente, si ves el incidente, es como, ¿en serio? Pero bueno, supongo que se han querido quitar de polémicas con el safety car y todo esto, y además han aprovechado ahí también para contarte lo de la FIA analizando una situación para ver si es sanción o no. ¿Sabes? Sí. Se está investigando, pues ahí aprovechan también para contarte que explican estas cosas. Es lo que digo, venga, vamos a ir dando gotitas de todo el puzzle que es la Fórmula 1. Y tenemos toda esta resalida con bandera roja, donde te explican lo del cambio de neumáticos y tal. Es lo que digo, contexto para explicar más cosas. Y da toda esta situación que aquí se produce algo bastante gracioso, que supongo que mucha gente se habrá dado cuenta, pero es como decimos, la película se ha ido rodando a lo largo de muchos fines de semana de Fórmula 1, por ejemplo, Silverstone el año pasado fue muy comentado porque les hicieron el pit a los pilotos en el circuito, los integraron dentro del propio pit, entonces veías ahí Sonny Hayes como si tuviera un pit más al lado de Ferrari y de Red Bull. Entonces, ¿qué pasó? Que parte de estas escenas las grabaron en Abu Dhabi 2023 y la parte final, a partir de la bandera roja, la grabaron en Abu Dhabi 2024. Y, desgraciadamente, por lo que sea, Ferrari cambió de livery al hacer el contrato con HP. Entonces, el Ferrari que se ve en una parte de la película, en la parte final de esta carrera, en la primera parte de esta carrera, no es el mismo Ferrari que se ve en la parte final. ¿Qué digo yo? Ostras, ¿no podrías haber hecho CGI o algo así? Es que se nota un huevo. Y aquí he puesto las dos imágenes que claramente no es el mismo Ferrari. Digo, ¿no podríais haber usado la batalla final con otro piloto, con McLaren, que no ha cambiado la livery? Digo, también es mala suerte, pero bueno. Sí, sí. Al final, el malo malísimo, evidentemente, va a ser Lewis Hamilton.
cómo no, a ver, productor de la película, no es para menos, va a robarse todo el protagonismo. Que luego además he estado leyendo que Lewis Hamilton en postproducción estuvo como guiando a editar la película y decirles, oye, aquí el coche no tiene sentido que vaya en cuarta, no tiene sentido que vaya en segunda. Entonces, como que estuvieron arreglando este tipo de cosas y a nivel de gestionarlas, digo, habéis arreglado esto y no otras cosas. Claro, pero vale. claro. Digo, hostia, te pones tan tiquismiquis por el tema de las marchas en función de qué curvas, pero después las estrategias, pues eso, tienes un accidente así normal y no pasa absolutamente nada. O lo de las piezas y mejoras, pero bueno. Vale. Él es el productor, hace lo que quiere. Y para mí llega la parte final, para mí, toda esta batalla final de los dos pilotos contra Leclerc y contra Hamilton, yo lo siento, pero me parece un poco ridícula. De esta coreografía que se lanzan entre ellos, que parecen los hermanos Terrick de Oliver y Benji lanzando la catapulta infernal. Sí. Yo estaba viendo eso y digo, pues están perdiendo más tiempo del que ganan. Ahí dándose rebufo, que si ahora me pasa, que si no sé qué, digo, no sé si realmente adelantarías a alguien haciendo toda esa performance, que queda muy bonita visualmente, pero digo, no tendría mucho sentido en una carrera real, pero sí, queda muy bonito, queda muy espectacular, y creo que la última vuelta rodada entera, con esa primera... Sí, eso queda bien. Con esa visión del piloto, queda muy bien, con el silencio, con los latidos, queda muy bien. Eso sí que te reconozco que esa vuelta está muy bonita. Ahora no recuerdo si... No se veía el Halo, ¿no? El halo no se ve. No, era vista... No, perdón, no era desde el piloto, era como desde el morro. Vale. Bueno, verdad. Y como último detalle, y ya con esto nos pondremos con el cierre, también podéis ver el mitiquísimo podio de un Leclerc que tiene ganas de tirarse por el balcón del podio de Abu Dhabi, porque ese fue el momento en el que perdieron la segunda posición del Mundial de Constructores hace... La primera Perdón, posición. Perdón, la primera posición. Sí, estaba confundido. El año pasado con McLaren, y le obligaron a subir otra vez en el podio para celebrarlo con Russell y obviamente pues el ganador de la carrera que es Sonny Hayes. Entonces, bueno, es también otro detallito. Bueno, simplemente quiero terminar haciéndote la pregunta de ¿cuál ha sido para ti la mejor actuación de la película? No digo de los actores. Vale. Digo, entre momento Fernando Alonso, momento Toto Wolff, Frederic Vasseur, Zac Brown, ¿cuál de ellos ha sido el mejor? Verdad. ¿Y por qué Alonso? Que también han participado. ¿¿Alonso dónde salía? ¿Sabes que ahora no me acuerdo? ¿Dónde sale Alonso? Alonso sale después del Gran Premio de Hungría, después de hacer todas las maniobras esas, ¿Sí? Y que además tiene una charla, creo que es en ese momento, que Brad Pitt tiene una charla con el reportero este que parece en Johnny Herbert sí, y Alonso. Y le felicita, ¿no? Viene por detrás y le felicita. ¿Qué digo yo? No sé qué estáis insinuando. No sé. Hubiese hecho exactamente lo mismo. En fin, sí. Pues mira, yo lo único que te sé decir es que quien lo ha disfrutado más de todas las apariciones ha sido Zac Brown. Zac Brown, ¿sí? Yo creo que Toto Wolff, yo creo ahí, ¿eh? Sí, pero yo creo que Zac Brown le ha molado más. Zac Brown es más showman. Toto Wolff le gusta, pero yo creo que simplemente estar por estar. Pero Zac Brown, yo creo que le deben haber dado el guión y dice, no, dadme más, hijos de puta. ¿Podemos quitar al Brad Pitt este? ¿Podemos quitar al rubio este y puedo hablar más yo, por favor? Efectivamente. Pero bueno, y nada, lo que hemos dicho antes, es una película que obviamente no os esperéis que sea muy rigurosa. Si sois muy fans y... Me imagino que si habéis llegado aquí ya la habéis visto, pero bueno, independientemente. No, con spoilers. Sí. Pero bueno, que si no ha sido así, simplemente queréis escuchar nuestra opinión antes de verla, vale la pena para pasar el rato. No tenéis que cogerla para ser muy rigurosos, porque si vais con esa idea vais a salir cabreados de la peli. Y nada, esperamos que si ya la habéis visto, pues que también hayáis disfrutado como lo hicimos nosotros. Poco más que añadir, solo que puede que haya una segunda parte. No sé si decían gente calentándose, evidentemente, a hacer un crossover con Tom Cruise, porque al principio esta peli iba a estar protagonizada por él, ¿eh? Lo de meter a Brad Pitt fue un poco más a raíz de... más adelante, cuando se empezó a tirar el proyecto... cuando el proyecto empezó a tener un poco más de cabida realmente, se pensó en Brad Pitt también, y Brad Pitt se ve que aceptó. Bueno, ya veo a Brad Pitt aquí disfrutando, lo veo disfrutón.
Sí, Creo que será uno de esos papeles. Un tío como Brad Pitt, con la trayectoria que tiene, te dan este papel que es como voy a gozármelo. sí, Además, le claro. han dejado pilotar el coche este de Fórmula 2, que es un Fórmula 1. El otro día le dejaron subirse al McLaren de 2023 en Austin. Sí, O sea, el tío lo ha disfrutado. sí, sí. Y en general, el resumen, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Si vas a pasártelo bien y con la mentalidad de voy a ver una película un poco así más entretenida, creo que es una peli que para las batallas en pista está muy interesante, las coreografías en pista están bastante bien. Yo, como digo, no me ha acabado de molar tanto como me moló Rush. La banda sonora de Hans Zimmer, pues en muchos momentos funciona. A ti, por ejemplo, te ha flipado toda la parte de la canción de La canción final me gusta mucho. la canción final. Yo la he olvidado completamente, pero esto ya va a gustos, entonces tampoco voy a meterme con ello. Y en conjunto creo que es una peli que funciona bien y es evidente que está funcionando muy bien. Y recomiendo verla pues como parte del lore o de Sí, lo que es el paquete Fórmula 1 actual. efectivamente. Efectivamente. Pues nada, con eso os dejamos y nos vemos, no sé si dentro de un rato o mañana, con el previo del GP de Silverstone, porque aquí obviamente pues no paramos. Que vaya muy bien.